Yo creo que ahí está bien. Bueno, pero vamos a ver qué... Vale. Bueno, a ver, estamos haciendo la primera grabación para la ponencia que tenemos el día 29 de mayo. Entonces estamos con Ana Tinto en relación a un local que ella regentó en la época de los años 70, 78. 77 ya. 77, perdón. Sí. 77, Eso es. sí lo recuerdo yo. Sí, Y eso es. que era Toldos Sí. y que estaba en lo que era el Torreforum, el Club de Club Campo, de campo. entonces era el Club de Campo. Y bueno, pues nada, queríamos saber un poco pues los comienzos del negocio y bueno, cuéntanos tú cómo fue Bueno, aquello. hola a todos. Hace 1000 años de esto voy a intentar recordar algo. Bueno, tengo que empezar diciendo que era una época para mí un poco... Era mami, acababa de tener a mi primer bebé y estaba embarazada del segundo, o sea que lo de la vida nocturna, de discoteca y tal, pues era un poco incompatible, aunque sí iba a veces, pero vamos, os puedo contar algo. Bueno, aquello empezó pues porque era como el sótano, los sótanos del club de campo, que estaban pues eso, como almacén y tal, se habló con el club y tal, y bueno, y decidieron pues alquilarlo. Entonces aquello fue pues un poco ir por casa, porque lo hicimos todos nosotros, o sea, aquello no sé si os acordaréis alguno, era muy artesanal. Las mesas eran unas margaritas blancas con el centro rojo, las peanas eran de hierro que nos las hizo Sines, el herrero. Las lonas eran rojas y blancas, por eso le llamamos toldos. Todos los sofás los hicimos nosotros, bueno, todo hecho por nosotros, todo. Y entonces, bueno, aquello empezó a funcionar, bueno, pues un poco con la gente que estábamos aquí, que éramos súper pocos, yo no sé la cantidad de... Bueno, nosotros en principio veníamos, pues como se venía antes aquí, los fines de semana, en verano y tal. Entonces aquello empezó a funcionar un poco como centro de reunión de la gente de aquí, de ir por casa, ¿no? Pero el que era entonces mi marido era un poco pillo, entonces existía otra discoteca abajo en la colonia que era Búhos, que era de los Blázquez, de Carlos y de Manuel. Y aquello funcionaba fenomenal, porque aquello había sido la manzana y aquello tenía una fama, venía gente de Madrid y tal. Entonces este hombre se bajaba, tenía un cochecito, un Triumph descapotable, se bajaba a Búhos y se montaba la gente en el coche y lo subía a todos, sobre todo a las chicas, porque claro, era el El reclamo. el reclamo. Entonces además yo recuerdo, haciendo un poco de memoria, a las chicas no se les cobraba, claro, porque claro, eso sigue siendo así, yo creo, donde hay No lo chicas. sé, pero es verdad que entonces era como Y ruido. entonces aquello empezó a funcionar, se empezó a correr la voz, de manera que vació, vació Búhos y llenó todos. Aquello fue impresionante, pero impresionante, se nos fue de las manos, a una barbaridad. Entonces decidimos hacer un horario de pequeños por la tarde, pues hasta los 15 o 16 años, no me acuerdo, que venían las muñecas, Asunta, tal, super monas, todos los niños pequeños, y por la noche ya era de mayores de 18 y tal, se intentaban colar, porque claro, la marcha fuerte estaba por la noche. Entonces ya, yo recuerdo alguna vez que estaba en la puerta y cobrando, ¿no? No me acuerdo lo que cobramos, pero nada, 2 duros. Y entonces se ponían conmigo, pues Moggy, Echirla, Ackerman, todos estos de aquí que eran como los cuidadores, porque yo estaba embarazada. Y venían, pues eso, por si se pasaba alguno, pues eso. Fue una época, bueno, una época un poco convulsa políticamente, entonces también había movidas de este tipo. Había movidas, en principio, había jaleos de lo típico, el pueblo contra la colonia. Porque esto era como una frontera que no queríamos juntarnos, no sé por qué, eran tonterías estas cosas cuando éramos pequeños y tal. El pueblo contra la colonia y no sé qué. Y luego como empezó aquello a crecer, venían pues de Galapagar, de Colmenarejo, de Villalba y tal, y entonces ya como que nos hermanamos, el pueblo y la colonia nos hicimos pues los de Torre, a ver, contra los de fuera, y la verdad es que había jaleos, pero gordos, gordos, pues esas tonterías de cuando tienes 18 o 20 años, que tienes la hormona subida, 4 copas y lo que quieres es partirte la cara con alguien, no sé por qué. Pero bueno, luego había pues lo de siempre, que yo creo que sigue existiendo. Aquí había unas niñas monísimas,
les entraban a las niñas de Torre y aquí venía aquí el salvador de la patria y ahí las broncas. Entonces, resumiendo un poco, había un poco de lío en ese aspecto y yo creo que al final se cerró un poco después de 3 o 4 años, yo creo, ¿no, Julio? No me acuerdo bien. Creo que sí, que por unos 3 años seguro. Sí. Y luego Por ese fue. ampliasteis, ¿no? Sí, ampliamos, porque claro, ya te digo que eso se nos fue de las manos y era súper pequeño. Entonces había posibilidad de ampliar con una terraza que había estupenda, además tenía unas vistas estupendas, una cristalera enorme y tal, y una barra, y eso se hizo pues 3 veces más grande. Y fue como el preámbulo de lo que luego fue la CAS, claro. Sí. Porque yo ¿Tú te sí acuerdas recuerdo... de la CAS? Tenía la parte de fuera que estaba muy bien. Lo que pasa es que la CAS ya la montaron en plan serio, no tan cutre como lo nuestro, porque lo nuestro era de andar por casa. Lo que pasa es que con las luces y tal no se veía, las pocas luces que había no se veía. Entre las luces y el humo del tabacazo, que aquello parecía Londres. Sí, pero era muy acogedor. Yo me acuerdo del disjockey, era Juan Carlos. Que era cojito. Sí, Juan Carlos, que no era de aquí. No, ya. No era de aquí. Me acuerdo perfectamente. Ese era súper majo. Ese yo creo que hicisteis algo en Georges, que vino Juan Carlos. Sí, hicimos algo, efectivamente. Pero yo no sé por qué no pude ir. Algo pasó. Sí. De aquella época, hombre, los que somos ahora mayores y tal, sí se acordarán todos, pero vamos, los que estábamos ahí, al final ya, así como al principio, pues las copas las poníamos nosotros, las limpiábamos nosotros, tal. Luego cuando empezó a crecer, pues ya teníamos como empleados, ¿no? Gente que ponía copas, gente que limpiaba. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque para mí fue un local sí. que era la época buena nuestra, claro, cuando tienes eso, pues 18, 19, 20 años que estás pues eso, en plena juventud. Pues con el carrito a dar un paseo y veía a la gente y tal, y bueno, es que era una barbaridad, muchísima gente. Es que además creció en nada. Se fue. Entonces, en verano sí recuerdo que abríamos todos los días. Y en invierno ya hacíamos, pues eso, yo creo que era jueves, viernes, sábado y domingo. No sé si el domingo por la tarde abríamos, creo que no. Jueves, viernes y sábado. Pero vamos, porque pues un sitio de copas ya no es solo atender ahí la música y tal, es las compras, las averías, la música. Yo tengo fotos incluso de... Yo estaba haciendo la mili, porque el verano del 78 hice la mili. Y recuerdo de tener fotos en toldos con el pelo rapado. Claro, de militrucho. Bueno, venían también, mira, me acabo de acordar, venían legionarios de Hoyo que daban un miedo que no veas, porque eran todos delincuentes, porque entonces la legión se abastecía de gente como mala, ¿no? Sí, que me pasó por se hacían unos canutos de grifa, aquellos unos socios, yo los veía y decía, madre mía, y venían a tomar copas con esto todo, ¿sabes? Como eran ellos, no sé. Era curioso, pero ya te digo que las movidas gordas fueron por estas tonterías de... Pues eso, que vienen los de Galapagar, vamos a meternos con los de Galapagar. Pero bueno, lo que está claro es que cuando vosotros abrís más o menos hacia el 77, es cuando quizás yo creo que empieza a haber aquí un movimiento importante, ¿no? De gente de fuera que empieza a venir a acudir a Torrelodones, que se empieza a masificar y empiezan a generarse los locales de ocio de hostelería de los años 70. Chícharos, que era importantísimo. Bueno, el cine tenía muchísima fama, ¿te acuerdas de Maito? Sí. Porque en el cine se podía fumar. Y se podían, era impresionante lo del cine. No tenían agua corriente. Podían comer pipas, aquello era no tenían agua corriente y tenían un barril inmundo. Te hacían así con el vaso, digo, yo botellín solo, yo botellín directo. Luego, ¿qué más había? Nada, el Olivas. Cuando te tocaba en la fila 1, no sé si era la 0 o la 1, porque ya no quedaba. Y entonces tenías un dolor de cuello que no podías. Tenía muchísima fama, porque el cine se llenaba. Sí, claro, porque no había tantos cines por aquí. O sea que, claro. Me acuerdo de Paco el Bolinas. ¿No te acuerdas de Paco el Bolinas? No. Pues se llamaba así por eso. Ese ponía los rollos y los iba cambiando. Entonces un día se equivocó y puso, los alteró de orden. Entonces de repente aparecía un hombre que se había muerto y nadie entendía nada. Era una película del oeste también, una picada. Pues yo espero que nos lo cuente. He visto también a Álvaro. Álvaro te contará. Bueno, Álvaro sería muy pequeño entonces. Sí, pero bueno, yo creo que me imagino siendo pequeño igual se ha quedado con cosas. Era total lo del cine. Es que había lo que tú dices, había muy pocos locales y ahí empezó a crecer un poquito. Con búhos, toldos, chícharos y bueno, el club. El club, acuérdate que hacían la Semana Chica en septiembre. Sí. El club era importante. Sí.
pero es que no había nada. Sí, era la zona de abajo de la estación era Sí, mira el monte. la que se movía, sí. Claro. Sí, porque las fiestas estaban allí también, Claro. cuando eran las fiestas de la colonia. Claro, bueno, aquí había también. Sí, bueno, aquí en el pueblo, claro, aquí en el pueblo, las del pueblo también eran importantes. Sí, pero las fiestas de la colonia eran Pero mucho estaban más muy, claro, estaban muy separadas, Había los ambientes toros, eran ¿te acuerdas? separados. Había Sí, aquí encierros. montaban plazas de toros, encierros, en fin, Sí, sí. claro. Fue una época divertida, la verdad, también fue divertida porque teníamos una edad Claro, divertida. divertida, sí, Pero bueno, sí, era es que no os puedo contar mucho por eso, porque yo estaba, era mami, entonces, subía a veces, pero poco. Pero bueno, eso es lo que yo recuerdo, los principios que fueron cutres, pero luego, bueno, divertidísimo. Y la gente, todo el mundo con los que hablo, tiene muy buen recuerdo. Es que al final cortado. Tiene muy buen recuerdo de Toldos, porque la verdad es que era divertido. La música era buenísima, Sí. buenísima, Sí. porque nos Sí, gusta. sí, en la época de Travolta y de, Sí, bueno, claro, de los Bee Gees y sí, sí. una época muy buena, Bonnie claro. M, bueno, Sí, y luego sí. ya John Mayall y esta Claro, gente, sí, que sí. era buenísima. Entonces había todo tipo de... Yo me acuerdo que ponían al final de cierre el Run to Move, que era un tema que duraba 7 El Run to Me minutos. de Bee Gees. No, No, era de John Mayall, yo creo. Sí. Pero que duraba como 7 minutos y tal, y todo el mundo ahí, todos los días igual, parecíamos anormales. Bueno, Pero y luego además, claro, estaba el cambio de la música lenta, entonces sí, claro. teníamos claro, la luz claro. negra allí, Sí, claro que aquello bueno, era... la de colorines. La luz la negra, pelota claro, esa, sí, ¿cómo sí, se llama? claro. El globo ese. Sí, que sí, sí. Y luego la luz blanca, que está súper moreno. Sí, sí, la luz A las chicas es se luz nos negra, aunque esa es la negra. se llama luz negra. Yo pensaba que era blanca. Se llama luz negra, Y por a eso te las decía chicas se yo. nos transparentaba todo. Sí, Y todo sí. Nada, de eso, vamos, eso era... Pero bueno, fue muy divertido. Luego recuerdos. hacíamos fiestas también, claro, pues como se sigue haciendo. La fiesta de la primavera, la fiesta de no sé qué, claro. Te tienes que mover, por eso te digo que tú lo sabes, es que por el día también haces cosas, o sea, no es solo la noche poner copas Claro. y música No, y no, tal. claro, la Es que hostelería es macho, es que es todo muy el día. sacrificada, pero cuando te gusta y estás a gusto con lo que haces, pues claro, Sí. te cuesta menos. Lo que pasa que es bastante poco compatible con haber tenido un bebé recién. Ya, bueno, ya. Claro, pero bueno, ya está, Pero en yo fin, no. es una edad y una época que Sí, la pero recuerdas con mucho cariño. O sea que sí, si puedes entrevistar a alguien más ya como de la otra parte de clientes, seguro que te cuentan más que yo, porque no, pero bueno, vale, claro, pero es porque importante. sí, No, estamos hablando aquí y estamos de acuerdo sí, en sí, que todo fue así. O sea sí, que, sí. bueno, Y nada, lo que tuvo muchas gracias es eso que te he contado, de que se hermanó pueblo y colonia, cuando éramos, se supone que enemigos, no sé por qué, pero vamos, era así. no, más que Porque como enemigos, yo vive, creo que era. A ver, yo luego fuera de contexto también te acuerdo también cosas y tal que hubo en esos comienzos. Es verdad que eran dos bloques, sí, distintos, muy separados. sí, pero Es que además no subíamos los de la colonia al pueblo no, ni bajabais ya, vosotros, ¿eh? Ni en broma. no, O sea, no, si todo vino a raíz de todo esto. Vino sobre todo con búhos, empezó con búhos un poco, que es cuando nosotros empezamos a ir, y ahí un poco ya la evolución que vino después, y chícharos, y muchas sí, chícharos, la pera que también estaba al y lado. la pera, claro, sí, todo También esto. íbamos a la pera. Pues bueno, pues, Pero en fin. bueno, sí, fue una época graciosa. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, a ver, y ya Vale. sacaré un contexto, porque claro, no puedo sacaros Mucho rato a 12 todos. minutos cada uno. Claro. Intento sacar 5 minutos Claro. más o Sí, menos bueno, tú en haz función lo de que lo que sean, quieras. pero bueno, Bien. veremos a ver qué tal.